Sí, hola mi hermanito Juan, bendiciones. Estamos aquí grabando. Bienvenidos a todos a este espacio. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a echar un vistazo muy rápido acerca de Ezequiel 4 y cómo lo enlazamos con Mateo 24 con la parábola de la higuera. Todo con el fin de asegurar algunas cosas acerca de las profecías y también resaltar algunas esperanzas que tenemos para estos tiempos. Entonces, dice así, iniciemos con Ezequiel 4. Vea mi hermano, cuando el Señor instituyó su ley para Israel, es una ley perfecta, es una ley de amor, es una ley que los guarda, que los bendice, que les permite vivir bien la vida, vivir una buena vida. El Señor les dice, no se olviden de mí, reconozcan que yo soy su proveedor, no se vayan tras dioses ajenos que no les dan nada, no les entreguen sus vidas a imágenes que no se mueven y que no hablan. Reconózcanme a mí, yo que hago salir el sol sobre ustedes, yo que soy el hacedor de milagros, yo el creador de todas las cosas, el gran yo soy, el que los hizo a ustedes a imagen y semejanza. Entonces el Señor todo lo dispuso de buena manera y en perfección para su pueblo Israel. Eh, ¿Cuál es el inconveniente? Que si nosotros empezamos a infringir las leyes o a portarnos mal, deben haber algunos lineamientos que no permitan que le hagamos daño a los demás. Deben haber lineamientos que pongan control al pecado. Por eso existe Deuteronomio 28, Levítico 26, donde el Señor amablemente advierte. Y si el pueblo se enciende en su pecado, entonces el Señor castiga. Mas si el pueblo se olvida y se vuelve, entonces el Señor aún 7 veces más aumentará su plaga. Eh, en ese orden de ideas, remontémonos, mi hermano y queridos televidentes, remontémonos al año 600 más o menos eh, antes de Cristo. A Israel ya se le había advertido que si seguían en su idolatría, muy posiblemente iban a ser esparcidos por todo el mundo, iban a dejar de ser nación. Y los asirios ya habían tomado el reino del norte de Israel, que eran 10 tribus, y las esparcieron por todo el mundo. Son las famosas 10 tribus perdidas de la casa de Israel. La casa de Israel es el norte. El sur de Israel es la casa de Judá. Eh, en esta casa de Judá, más o menos en el año 600, 610, con un asesinato, se inicia un periodo que se determina como el periodo donde llega Babilonia con cautiverio para la casa de Judá. Este cautiverio para la casa de Judá vienen siendo 70 años. Eh, Antecito entonces estaba el profeta Ezequiel. En este cautiverio también estaba el profeta Daniel. Cuando se fueron a acabar estos 70 años de cautiverio, el profeta Daniel oró al Señor y le dijo, Señor, ya sé que el tiempo se va a terminar, ¿qué es lo que viene? ¿Qué esperamos? Entonces el Señor le dijo, 70 semanas están determinadas para tu pueblo y para tu santa ciudad. Entonces ahí se hila las profecías de las semanas 70 de Daniel. Pero hagamos un pequeño énfasis en Ezequiel. Ezequiel le tocó hacer mucho. Y yo siempre me imagino a Ezequiel como si estuviera aquí en el Parque de la Villa en Sogamoso. Y él se da cuenta que la ciudad está en pecado, está desordenada, está entregada a todo lo que está mal. Asesinos, inmundicias, adulterios, robos, de todo, de todo, de todo.
Entonces Ezequiel le toca, por ejemplo, en el Parque de la Villa, hace una maqueta, hace sitio contra la ciudad y advierte a la ciudad de un castigo. También hay un momento donde Ezequiel se recuesta, y yo todo me lo imagino allá en el Parque de la Villa, se recuesta 430 días ahí en el Parque de la Villa y le toca comer pan y agua. Y este pan debía cocinarlo con estiércol humano, solo que pues Ezequiel en su pulcritud y en su cultura, donde no comen nada inmundo, él pidió al Señor que por favor no le hiciera hacer eso. Y el Señor le permitió cocinar con excremento de vaca. Entonces, tremendo, tremendo lo que le tocó pasar a Ezequiel. Y si miramos un poquito más allá de lo que le tocó vivir a Ezequiel, eh, hermano, entonces encontramos la importancia del mensaje. Porque si a este hombre le tocaba cocinar con estiércol y vivir a pan y agua, entonces ¿cuál era el mensaje para Israel? ¿Cuál era la condición de Israel? Es tremendo mensaje, es un mensaje bastante fuerte. Eh, y Ezequiel le tocó hacer eso, exponerse públicamente, hacer un poco de cosas públicamente. Me imagino que se burlaban mucho de él, porque era mucho tiempo. Más de 400 días, imagínese usted ver a alguien en el Parque de la Villa, más de 400 días, y profetizando, diciendo que día por año iba a ser castigada Israel. Entonces es tremendo, tremendo esto que pasó con Ezequiel. Ahora hagamos unos pequeños cálculos numéricos. A ver si lo hacemos. Por aquí tengo Ezequiel, miremos. Eso está en Ezequiel capítulo 4. Dice, versículo 5, yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días. 390 días de un lado. Ese es el versículo 5. El versículo 6 dice que se acostará 40 días. Y dice que día por año te los he dado. Entonces Ezequiel le tocaba acostarse 390 días en un lado, 40 días en otro, y eso sumaría 430 años. El mismo Señor dice que es día por año. Estos 430 años hay que hacerle la resta del cautiverio. 430 años. Esos 70 años del cautiverio son como una etapa que ellos ya sabían que tenía que cumplirse. Recuerde que Daniel ya sabía que los 70 años se iban a cumplir. Entonces aquí nos queda un excedente de 360 años. Pero analice una cosa, mi hermano. Cuando ellos salieron del cautiverio, ¿cuál era la condición de sus corazones? ¿Cuál era la intención de los nuevos pasos que iban a dar? ¿Cuál era el propósito de sus vidas al salir de ese cautiverio? Y Dios se dio cuenta que nada de eso iba por buen camino, que el pueblo no había entendido, que las cosas se iban a poner más difíciles. Entonces, este pueblo tenía un excedente de 360 años por su maldad, pero el Señor, al darse cuenta de que este pueblo no aprendió, no se arrepintió, no cambió su senda, entonces el Señor cumple su palabra, porque así como estaba escrito, Él solamente la escribe y ejecuta. Entonces, estos 360 años los podríamos multiplicar por 7, ya que es pues la maldad que se le había advertido a Israel que vendría sobre ellos
si no se hacía un esfuercito hacia la obediencia, si no se hacía una valoración de lo que el Señor nos daba, si no se hacía un descansar en Cristo, en su ley. Entonces, descansar en Dios, ya que estamos en el Antiguo Testamento. Entonces, nosotros tenemos ese 360 por 7. 360 por 7 da 2520. Miremos una cosa aquí, mi hermano. Estos calendarios son lunares, ¿no? Estos son años de 360 días. 2520 años de 360 días porque el calendario es lunar. En nuestro calendario, que eso al ciclo es lo mismo, pero en nuestro calendario tenemos que corregir esos 5 días que hacen falta de cada año. Entonces, al corregir esos 5 días, se cortó la grabación. Bueno, si tenemos estos 2520 años de 360 días y hacemos la conversión a 365 días, entonces nos va a dar un número de años de 2483 años. ¿Sí? Ahora miremos. Aproximadamente alrededor del año 600, con un asesinato que hubo, se le dio inicio al cautiverio en Babilonia. Cautiverio en Babilonia. Y más o menos en el año 538, 537, con la muerte de Ciro, con la muerte del papá de Ciro, Ciro el persa. Ciro era el que mandaba ahí, él da la orden de que los judíos puedan volver a sus tierras. Después de 70 años se da la orden, como Dios había dicho, de que vuelvan a sus tierras. Entonces esta orden la dio Ciro en el año 538, 537, pero la orden se dio ese año y ellos pudieron volver hasta el año siguiente. Hasta el año siguiente. Eso lo podemos ver en los libros de historia. O sea, aproximadamente en el año 536. Y ese también tiene su decimal, como aquí también tiene su decimal. Entonces, miremos una cosa, mi hermano. Mi hermano Juanito. Y todos los que nos están escuchando. Si tenemos 2483 años y le restamos esos 536 años, nosotros tenemos una fecha de 1947. Si nosotros nos damos cuenta de que el año 0 no se cuenta, entonces nos da una fecha de 1948. Dios le había dicho a Israel que los iba a esparcir si no obedecían y que los iba a repartir por todo el mundo. Incluso no aprendieron y en el año 70, con Tito Livio y Vespasiano, estos romanos, acabaron con todo. Acabaron con Israel, acabaron con Jerusalén, le cambiaron el nombre a Jerusalén, ocurrió la tragedia de Masada y Israel terminó. It's finished. Entonces, hay un silencio sepulcral, podría decirse, porque es como si hubieran castigado a un hermano mayor. Pero el Señor, esas directrices que dio en Levítico 26 y en Deuteronomio 28, vea lo interesante. El castigo se levanta en 1948. ¿Y en 1948 qué ocurrió?
Israel volvió a ser nación delante de los ojos de todo el mundo. ¿Acaso nacerá una nación en un día? Estupefacto el mundo entero viendo cómo Israel renace nuevamente. Ahora, mi hermano, Israel es comparada, no mucho, por ahí en uno que otro versiculito con las higueras. La tipología de la higuera con Israel no la tengo clara, pero parece ser por las escrituras que tiene que ver directamente Israel con la higuera. Y cuando el Señor Jesús estaba narrando el fin del siglo, el Señor Jesús dijo, de la higuera aprendan la parábola. Cuando sus brotecitos tiernos salen, esas hojitas nuevas, aprendan que el verano está cerca. Entonces, si nosotros relacionamos la higuera con Israel, que Israel estuvo muerto, desaparecido por siglos y siglos y siglos, cuando vuelve a nacer en 1948, nosotros los cristianos vemos como eso como una señal de que la higuera ha reverdecido, de que ha sacado sus brotecitos nuevos, de que de estar seca tanto tiempo, Brun volvió a nacer, volvió a dar sus brotes. Y el Señor dice, ustedes saben que cuando la higuera da esos brotes, el verano está cerca. De cierto les digo que no pasará una generación sin que todo esto acontezca. Entonces, mi hermano, hay que revisar lo que dice Ezequiel, hay que revisar lo que dice Mateo 24. Hay algunas escuelas que ahorita se están levantando fuertemente, donde anuncian que las semanas de Daniel se cumplieron con Antíoco Epífanes y que ahorita los tiempos no se pueden llevar referenciados con Daniel. Y se van a levantar muchas escuelas, mi hermano, cuando usted está estudiando todos estos temas. Y el punto no es seguir ninguna escuela teológica, ninguna escuela denominacional, ninguna escuela que tenga algún viento de doctrina, sino la escuela bíblica. Esa es la escuela bíblica. Entonces, si hay algún otro tipo de escuela que nos quiere presentar una explicación de algún pasaje o de algo, tiene que ser con las escrituras, no se puede con las palabras de ellos. Las interpretaciones correctas de las profecías no las dan los teólogos, no las dan los maestros, no las dan los pastores, las dan las mismas escrituras. Las conclusiones de las cosas no las damos nosotros, las escrituras las dan. De esas conclusiones nosotros concluimos y debemos concluir lo mismo. Suena raro, pero así es. Y los conceptos no los deducimos, sino la misma palabra nos los entrega. Si nosotros hacemos esas márgenes para las profecías, para las doctrinas, para nuestra fe en Cristo, esas márgenes de permanecer en la palabra, nos va a ir muy bien, hermanito Juan, nos va a ir muy bien. Y hacer un sesgo, mira, hacer una diferenciación de todo lo que estudiamos. ¿De qué manera? De la siguiente manera. Nosotros tenemos aquí, dentro de este cuadrito, dentro de esta margen, tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios. Cuando nosotros estamos adentro de esta palabra, estamos seguros. Aquí hay un concepto que no lo entendemos muy bien, pero estos dos pasajes de aquí de la misma palabra lo explican. No nos lo explica John MacArthur, no nos lo explica Spurgeon, no nos lo explica nadie. Lo explica la misma palabra. Hay algunas cositas. Por ejemplo, hay una doctrina de la pretribulación, que esa está enmarcada aquí dentro de la palabra, pero por aquí le sale una cosita y vuelve y entra la palabra. Esta cosita es lo que se llama una venida secreta del Señor.
venida secreta. Cuando nosotros decimos que Cristo va a venir en secreto para lo del rapto, eso no lo dice la palabra. Esa es una suposición que nosotros sacamos por el mismo contexto de la palabra. Es una suposición, pero hay que tener esa diferenciación, mi hermano. Hay que diferenciar cuando algo lo estamos suponiendo en cierto porcentaje y cuando algo es la palabra. ¿Sí? Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, para nosotros definir conceptos y definir doctrinas, está aquí arriba lo que es la suposición. Por ejemplo, si todo ser vivo murió en el diluvio, mi hermano Juanito, si todo ser vivo murió en el diluvio, entonces ¿cómo se explica que algunos descendientes de los Nefilim o de estos ángeles caídos hayan aparecido después del diluvio? Entonces hay muchas escuelas y hay muchas denominaciones que explican que pudo haber sido reptilianos, que pudo haber sido que otra vez los ángeles profanaron, eh, tantas cosas que están aquí, mi hermano, aquí. Entonces cogen algo de la Biblia, pero cuando lo explican están en el plano de la suposición. Entonces hay que estar en el plano de la palabra, donde nada está suelto, todo está explicado. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Listo, mi hermano? Entonces debemos empezar a entrenarnos para que cuando nosotros encontremos alguna doctrina o alguna enseñanza, nosotros sepamos qué porcentaje es la palabra y qué porcentaje está en un plano de suposición. Ese plano de la suposición no es posible eliminarlo 100%, pero entonces sí nos va a ayudar mucho, porque si nosotros tenemos una doctrina que es 60% suposición y 40% palabra, no podemos poner nuestra vida ahí, mi hermano. No podemos poner nuestra vida ahí. Pero si nosotros tenemos algo que es 90% palabra y 10% suposición, tampoco vamos a entregar nuestra vida completamente a ciegas, pero nos aferramos a ese 90 y ya hay alguna lucecita ahí que el Señor nos va dando hasta llegar a un 100. Pero siempre con las escrituras, siempre con las escrituras, siempre con las escrituras. Ningún pastor, ninguna persona, por más santa que tenga, tiene su revelación especial, su revelación privada de las escrituras, su verdad. Es que yo tengo la verdad que muchos no han entendido. No es así. La verdad no la tienes tú, la verdad está en las escrituras. Y si en este video, por ejemplo, se dice alguna verdad, no es por mi boca ni por mí, es porque lo leí, es porque estaba en las escrituras, es porque hay un libro de verdad que está influenciando este video. No hay porcentaje de suposición en estas cosas. Entonces hay que tenerlo muy, 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 muy en cuenta, mi hermano. Entonces, sin más preámbulos, estamos en contacto, gracia y paz. Espero que le vaya muy bien. Y recuerde, mi hermano, el Señor Jesús dijo, de la higuera aprended la parábola. Cuando sus brotecitos tiernos salen, el verano está cerca. Y esos brotecitos nunca salieron por siglos y siglos y siglos y siglos hasta 1948. Y en 1948 el Señor dice, cuando vean ese rebrote, el verano está cerca. De cierto les digo que todo esto que les narré del fin del siglo no pasará hasta que una generación de la parábola de la higuera. Cuando brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. De cierto les digo que estas cosas no pasarán hasta que una generación
Entonces, mi hermano, Israel nació en 1948. Una generación en la Biblia da 2028. Una generación que son 80 años. Si le restamos los 7 años de la última semana de Daniel, donde está tribulación y gran tribulación, entonces eso nos da 2021. Entonces, mi hermano, aquí tenemos algunas certezas de las profecías y también tenemos algunas esperanzas, como lo habíamos dicho. Bendiciones, mi hermano, gracia y paz.